Relatos del lado oscuro. Presenta. Cerca de Paila. Adaptación del relato original de José de Jesús Valdés Pérez Gasga. El viaje ocurrió en 1995. Tenía que ir a recoger unas piezas que habían estado exhibidas en el pequeño y hermoso Museo del Centenario, en San Pedro Garza García. Estudié artes plásticas en La Esmeralda. Hacía casi una década que había terminado la carrera de grabado y en ese tiempo trabajaba en un taller de producción de artesanías. Invité a ir conmigo a mi amigo y mentor Lázaro Martínez de Haro. La idea era aprovechar para observar sitios de cactáceas y agaváceas en el trayecto, principalmente peyotes y noas, al tiempo que hacía contacto con amistades de Saltillo, con quienes compartía intereses de paleontología, antropología, arqueología y también botánica. Lázaro era un gran conocedor de sitios de interés en estos temas, en toda el área de la laguna. Salimos a eso de las 3 de una gélida madrugada de febrero. Teníamos la intención de almorzar temprano en un campo de peyotes, que por fortuna pasaba desapercibido para casi todo el mundo, justo a un costado de la autopista libre de Saltillo a Monterrey, en el límite de Coahuila y Nuevo León, donde inicia la Sierra Madre Oriental. Íbamos a bordo de una vetusta camioneta Dodge americana, equipada con un sufrido pero muy fiable motor de 6 cilindros inclinados, el famoso Slat 6, con una modesta cilindrada de 225 pulgadas cúbicas. Entregaba un torque prodigioso de 180 libras por pie, que la convertía en una auténtica mulita de trabajo. Para que resultara económica debía de circular a no más de 95 kilómetros por hora, por supuesto en un terreno plano. Comentábamos Lázaro y yo que posiblemente íbamos a encontrar bancos de niebla al remontar la sierra, hasta bajar a Monterrey, algo muy común de observar en esa época del año. Aunado a esto, la mayor parte del trayecto lo haríamos al cobijo de la noche, por lo que no era aconsejable correr a alta velocidad. Nos quedaba conversar y disfrutar esa fría madrugada mirando pasar una que otra estrella fugaz, cruzando un abigarrado firmamento pletórico de constelaciones, galaxias, estrellas y planetas. La carretera federal 40 en su tramo Torreón-Saltillo era en ese tiempo motivo de críticas y burla en la región. El gobierno había prometido una gran autopista para unir a las 2 ciudades más importantes del estado. El trayecto, sin embargo, devino en fraude al que la gente bautizó como la 424. El significado de ese apelativo era debido a que la supuesta autopista iniciaba siendo de 4 carriles hasta unos 60 kilómetros al oriente de Torreón, llegando solamente hasta un lugar llamado La Cuchilla. Justo allí instalaron la primera caseta de cobro. No más pagar, la carretera volvía a ser el mismo viejo camino angosto de siempre, causando molestias a todos los usuarios. El trayecto continuaba siendo de un carril por sentido por unos 90 kilómetros más, llegando hasta Paila, una diminuta población a mitad del camino que es entronque con la carretera estatal 102. Esta lleva a Parras de la Fuente, cuna y origen del primer vino de mesa hecho en América, allá por el año de 1597. Siguiendo el recorrido de la carretera 40 hacia el oriente, aguardaban al viajero unos 95 kilómetros más de la misma vía angosta de ida y vuelta. Ya faltando 30 kilómetros para llegar a la capital del estado, había una segunda caseta de cobro, donde la carretera volvía a ser una autopista de 4 carriles y era un poco más segura. Este nuevo trazo evitaba las tristemente famosas curvas del caracol, donde mucha gente se accidentaba debido a su deficiente diseño, aunado a los repentinos chubascos durante todo el año. Relatos del lado oscuro. Partimos de Torreón y sin incidentes parecía desenvolverse el viaje, aderezado de una rica charla que no quedaba exenta de historias, leyenda y menciones geográficas de los puntos que pasábamos. En La Cuchilla, continuamos nuestro camino hacia el oriente. Pasamos Cerro Bola, antiguo puerto desde donde pequeñas embarcaciones de remo solían atravesar la extinta laguna de Mairán de antaño. Luego seguían La Virgen,
El Sol, San Rafael de los Milagros. Este último lugar atesora innumerables petroglifos que se muestran sobre una pared fragmentada de piedras oscuras, talladas en bajorrelieve con diseños geométricos y abstractos que miran hacia la inmensa y extinta laguna de Mairán. No ha faltado más de un avesado investigador dominical que haya querido interpretar y encontrar significados hasta bíblicos en aquellas misteriosas piedras. Adelante de San Rafael, la carretera suavemente toma una dirección al este-sudeste y se vuelve una recta casi continua hasta llegar al punto medio del camino, a la ya mencionada Paila. Pero antes de llegar a Paila, existe una comunidad aún más pequeña llamada El Mimbre. Esta congregación parece haber sido construida de manera más que temeraria a la orilla de un enorme arroyo seco de paredes verticales de casi 10 metros de profundidad, que es cruzado por dos inmensos puentes. Y fue justo cuando tomamos la recta de San Rafael hacia El Mimbre que miramos a la distancia unas luces que parecían aproximarse en sentido contrario por la solitaria carretera. Estábamos, sin saberlo, rozando la cita con la fatídica hora cero. A medida que nos acercamos a esas luces, nos pareció que apenas avanzaban y pudimos observar que estaban invadiendo nuestro carril. Instintivamente bajé la velocidad. En realidad, ese par de luces se encontraban justo en medio del camino, detenidas. Se trataba de una vieja troca de redilas Dodge, de color claro ya muy deslavado por el sol y la intemperie del desierto, la cual estaba parada a mitad del camino. Al pasar muy despacio al lado de la cabina de la troca, vimos que no había nadie en su interior. Apenas salvando la cabina, en sus cuartos traseros, se podía ver que un terrible impacto había dislocado el eje. Salvando ese obstáculo, metros más adelante y en dirección contraria a la camioneta, estaba una combi tipo panel viendo hacia el oriente. Descansaba destrozada de su frente chato, con las puertas vencidas por el golpe seco, señal que no había siquiera frenado a la hora del impacto. Dos de sus llantas yacían reventadas en el límite pavimentado de la carretera, mientras que el otro par lo hacía fuera del camino. Tampoco en el interior de la cabina de la combi se veía a nadie. Al pasar igualmente despacio por un costado de la panel, pudimos ver que a corta distancia, caminando y orillado junto a la guardavalla del derecho de vía, iba una persona alejándose con paso lento, un tanto dudoso o aturdido. Nos salimos del camino, paramos y descendimos. Acudimos a brindarle ayuda. La persona respondió a nuestro llamado y se volvió hacia nosotros. Era un individuo de apariencia frágil, muy joven y delgado, de ojos claros y cabello rizado, de color castaño. Corría un hilillo de sangre no muy abundante por la línea del pelo frontal y bajaba luego por la sien izquierda. El muchacho titiritaba al punto que oíamos su dentadura castañear. Traía puesto un suéter muy delgadito que no proporcionaba cobijo alguno en esa madrugada helada, y pensé que quizás pronto podría estar en un estado de shock. No dudé en cobijarlo con una camisola gruesa que traía conmigo, de esas de tipo leñador, a cuadros, que tiene un forro mullido negro con diseño de rombos. Era como una cobija enorme en los hombros del muchacho, a quien sentamos en el estribo de la puerta lateral de nuestra camioneta. Ten, bebe un poco de agua. No, gracias, no. Entonces ven, súbete a nuestra camioneta. Te llevamos al puesto de socorro en Paila. No, estoy bien. Ya fueron los de la troca a pedir ayuda y no han de tardar. Prefiero esperarlos. Solo les pido un favor. Claro, ¿qué hacemos? Avisen del accidente a mi iglesia y a la compañía donde trabajo en Monterrey, por favor. Por supuesto, dime, ¿con quién nos comunicamos? El muchacho fue por los datos a la combi. En ese momento, un gran tractocamión de una empresa acerera se detuvo. El trailero, hombre recio y decidido, se descolgó de un brinco de su unidad y se acercó con una linterna de mano para ver los vehículos accidentados. Pasó de largo a nuestro lado, apenas saludando con un breve gesto. Regresó pronto y se dirigió hacia donde nosotros estábamos esperando al muchacho aquel. El recio conductor venía lívido. ¿Ya vieron cómo quedó el muchacho de la combi? Está irreconocible. Yo dudé de sus palabras, pues cuando pasamos junto a la camioneta no habíamos visto a nadie en la cabina.
Yo esperaba llegar antes de que mis chavos se fueran a la escuela, pero con lo que vi, mejor voy a pararle. Quítense de aquí, muchachos, quítense antes de que alguien se venga a estampar con ustedes. El trailero abordó su pesada unidad y, desactivando de 2 fuertes soplidos los frenos de aire, se retiró del lugar, poniendo el ejemplo de lo que deberíamos de hacer. Es curioso, pero ahora que lo pienso, hubo una coreografía muy extraña entre el muchacho de la combi y el chofer. Parece que nunca se toparon los dos. Cuando llegó el camionero, el muchacho recién se había retirado para buscar los datos para que le hiciéramos el favor de llevar la fatal noticia a su empresa y a su iglesia. El chofer del tráiler nunca mencionó al muchacho, solamente a la persona muerta en el interior de la cabina. Solo cuando aquel hombre rudo se retiró en su camión hacia Paila, el muchacho regresó con nosotros. Traía consigo una tabla que sujetaba a su vez un bloc con papelería y facturas de una conocida fábrica de salsas y moles radicada en la Sultana del Norte. Apunté los números telefónicos que me dictó en un papelito, así como el número de su templo que ahí mismo transcribí. Díganles que recen por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Ricardo, por favor. Yo soy Esteban, con los mismos apellidos. De acuerdo, avisaremos, pero insisto en que vengas al puesto de socorro. No, me quedaré aquí, junto al cuerpo de mi hermano. Yo realmente sentí que ya no había mucho que hacer allí, y efectivamente estábamos corriendo riesgo permaneciendo en el lugar, expuestos, por lo que decidimos continuar el viaje, dejando a Esteban solo en aquella helada oscuridad. Nos reconfortó mucho ver a los pocos minutos que una vieja ambulancia pasaba, con un solo foco rojo, con una forma de paleta de dulce, prendía y apagaba de una manera pausada y triste. Iba con la sirena apagada rumbo al lugar del accidente. Paramos en Paila. Aunque era todavía muy temprano, buscamos un teléfono para poder hacer las llamadas correspondientes, pero no encontramos ninguno disponible. Allí estaba el chofer del tráiler. Al vernos, salió a nuestro encuentro. Quédense a descansar aquí, por favor. Un colega me acaba de decir que está muy fea la neblina para Monterrey. No se vayan, esperen a que se despeje. Y no creo que vaya a ser antes de las 9 de la mañana. Mejor duérmanse aquí un ratito. Teníamos un encargo que cumplir y no atendimos al consejo de aquel hombre que no sin desasosiego nos vio partir. Y cuánta razón tenía. Al poco tiempo, una densa neblina cubrió la carretera. Nunca he vuelto a ver niebla tan espesa y pesada, tan cerca a Paila, ni que se extendiera por más de 100 kilómetros hasta Saltillo, en donde en teoría debería apenas aparecer al estar a los pies de la Sierra Madre Oriental. Relatos del lado oscuro. Fuimos avanzando de manera lenta, envueltos en un silencio no falto de tensión, buscando la orilla del camino y esperando no tener un encuentro inesperado en esa angosta carretera. Adelante, la autopista de Saltillo a Monterrey nos esperaba en peores condiciones. El tráfico se multiplica por la incorporación de 2 carreteras más, la de Matehuala y la de Zacatecas. Los camiones y autobuses que bajan del altiplano a la vertiente del Golfo lo hacen a velocidades inmoderadas, sin ningún tipo de responsabilidad. No les importan las condiciones climáticas, son kamikazes de la noche. Evocan un espectáculo que pone los pelos de punta. Nos saltamos el idílico almuerzo en el campo de peyotes por obvias razones. El sol ya había salido, lagañoso y perezoso, colándose por entre unas nubes pesadas, mezcla de smog y niebla para cuando entramos a Santa Catarina. Por fin hallamos un teléfono público. En la iglesia me contestó una muchacha, quien con tristeza tomó el mensaje de Esteban para ellos. Otra cosa muy distinta fue la llamada a la oficina de la fábrica de moles y salsas. Por la línea del teléfono se podía adivinar un ambiente muy tenso debido al accidente. Ya habían sido informados. La secretaria que contestó era de la gerencia. Le quise comentar de mi encomienda, pero me interrumpió cuando se enteró que yo había estado en el lugar del accidente. Le empecé a explicar que habíamos llegado instantes después de lo sucedido y que me volvió a atajar. Quería que le dijera si el empleado de la empresa había sido el culpable. Lázaro y yo habíamos platicado lo acontecido entre nosotros. Habíamos concluido que quien manejaba la combi se había quedado dormido.
y al desviarse de su trayectoria, impactó violentamente a la troca con sus cuartos traseros, haciendo girar a ambos vehículos de manera tan violenta que cada cual quedó apuntando en dirección contraria a la que llevaban antes del impacto. Al resultar una persona fallecida como consecuencia del lamentable accidente, consideramos que todo lo demás pasaba a un segundo plano. Corté por lo sano. Le pedí que me disculpara, pero yo no era perito calificado y no estaba facultado para responsabilizar a nadie de la tragedia. Me quiso pasar al gerente de la empresa, pero fui terminante sin dejar de ser cortés. Disculpe, señorita, no me interesa abundar en esta penosa situación. Compréndame. Solo le quiero dar un mensaje de Esteban para ustedes. Me pidió que les avisara que murió Ricardo, que él se quedaría acompañando su cuerpo. Se hizo un breve pero significativo silencio. Sabe que, señor, es que Esteban iba solo. No iba nadie más con él. Me quedé helado. Quise rebatir su dicho. Quizá había llevado a su hermano al viaje sin que la compañía lo supiera. De allí la confusión. Había yo visto a ese frágil muchacho al que le dejé mi camisola para que se protegiera del frío. Me había dictado los nombres, los había apuntado y lo habíamos dejado allí solo, a la vera del camino, en aquella oscura soledad. La Policía Federal de Caminos se comunicó con nosotros gracias al teléfono del blog de la empresa que encontraron ahí debajo de su cuerpo. Sus hojas estaban muy maltratadas y llenas de sangre. Solo estaba Esteban al interior de la cabina. No había nadie más. Por favor, permítame que le comunique con el gerente. Corté la comunicación. Sentía el estómago revuelto. Estaba aturdido, indispuesto. En ese momento no me apetecía hablar con nadie más. Como pude, me recuperé y comenté la llamada con don Lázaro, quien dijo algo que aún recuerdo. Las personas que mueren de manera repentina, de forma traumática, sin darse cuenta, así, dormidos, tal y como le sucedió a Esteban, no saben que han muerto. Siguen entre nosotros por un tiempo indefinido. A veces hay que ayudarles a trascender. Y recordamos el consejo del camionero. Mucho cuidado cuando se detengan en el lugar que ha sucedido un accidente. Así sea para ayudar. Al momento se genera una perturbación y el peligro. Con el caos resultante atrae más de lo mismo sin que uno lo perciba. Las condiciones para que otro accidente ocurra son muy altas. Hay que tener mucho cuidado en esos momentos. La vida, ruidosa, insensible, brutal, dorada, brillante y cruel, seguía su curso esa fría mañana de neblina y smog. Cerca de Paila, José de Jesús Valdés Pérez Gasga. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.